Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le week-end pascal 2020. Vous voyez, c'est le printemps, là il y a des cerisiers qui sont en fleurs, les pissenlits, c'est super beau, il y a du jaune. Le jaune c'est super. Alors je me présente d'abord, je suis berger. Je possède des milliers et des milliers de moutons qui m'obéissent au doigt et à l'œil, et aussi à la baguette. Mon rôle de bon pasteur est de les protéger avec amour. Donc je les nourris bien, j'en prends soin. Un mouton, parce que je sais qu'un mouton bien élevé, élevé avec amour, eh bien c'est l'assurance d'obtenir une laine soyeuse, de qualité, et une viande fondante d'un goût incomparable. Ça c'est certain, moi j'aime mes moutons. Alors pourquoi mes moutons sont heureux, mais vraiment heureux quand je les tonds? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine, quand je les sacrifie sur l'autel de la gastronomie? Il y a un mystère, il y a un mystère. Surtout quand on sait que moi, je suis qu'un petit bonhomme fragile, qui ne ferait pas le poids face à un mouton en colère. Un seul mouton en colère, un seul bélier peut me tuer d'un seul coup. Eh bien le secret, le voici. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Exemple, quand j'ai besoin de les tondre, ou de les vacciner, ou de les confiner, ou même de les mener à l'abattoir, eh bien je leur crie « Attention, voilà un loup ! Il y a un gros loup !» Donc là, je joue sur la peur. « Courez vite dans la bergerie, allez vite, 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 réfugiez-vous là-bas. » Besoin de sécurité. Et là, dans une psychose collective, où ils se piétinent les uns les autres, ils se carapatent tous dans la bergerie, sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité, confinés dans la bergerie, loin des dents du loup. La peur court-circuite la réflexion. Elle fait exploser leurs neurones. Alors déjà, qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, eh bien moi, tranquillement, je les tonds, je les vaccine, je leur tatoue le gigot, je puce les rebelles, je castre les chefs, bien sûr, en leur injectant des médicaments, etc., etc. Et quand j'ai fini mon travail, eh bien, je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Je les fais alors bêler tous en chœur à la tombée de la nuit et je leur demande de m'applaudir à 20 h au moment du journal télévisé qui leur raconte qu'ils ont échappé vraiment à un grand danger. Alors bien sûr, sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent désespérément d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque 2 ou 3 seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en méchoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie, parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Alors à ceux-là, soit je leur montre mon bâton, soit je les fais mordre par mon chien. Or le mieux c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres. Alors ça, c'est super efficace. Pour un seul de sacrifié, j'en terrorise des milliers qui deviennent, mais alors doux comme des agneaux. J'en tue un et j'en soumets des milliers. C'est comme ça qu'on étouffe la moindre velléité de révolte. Alors il y a de nombreux hommes politiques qui viennent me demander de les coacher. Alors que moi je ne suis qu'un simple berger, je suis qu'un pauvre berger. Mais s'ils me le demandent, c'est justement parce qu'on peut utiliser ces méthodes, les méthodes de berger, chez des humains. En effet, la différence entre le comportement des moutons et celui des humains, eh bien c'est que justement il n'y a aucune différence. C'est ça le secret. Le secret est là, il n'est pas ailleurs. Donc, quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, eh bien on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de canicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc., etc. À cause du coronavirus, là on joue avec la peur, eh bien on a réussi à confiner non pas des milliers de moutons, mais des milliards d'humains sur toute la planète.
sur toute la Terre. Des humains, confinés comme des animaux. Des humains déshumanisés. Et le pire, le plus révoltant, le plus dramatique, c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule. Les grands chefs, ils acceptent aussi leur confinement. Alors la seule solution pour s'évader de ce piège machiavélique sera un réveil collectif. Alors moi personnellement, je ne perds plus mon temps à essayer d'éclairer les blaireaux. Ça sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Parce que quand j'explique la stratégie dont sont victimes les moutons, soit le mouton est déjà éveillé, alors dans ce cas-là, toutes mes explications sont vraiment inutiles, ou alors je tombe sur un mouton con. Et si c'est un mouton con, il ne comprendra rien à ce que je lui raconte. Parce que justement, c'est un mouton con. Alors il faut faire attention parce que le mouton con, lui, il n'est pas fautif. Il est con, c'est tout, c'est pas sa faute. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à diffuser la vidéo parce que je me présente aux prochaines élections présidentielles et puis j'ai besoin de beaucoup d'électeurs. Et je dis, vive moi, votre futur président dictateur. Faites le bon choix, votez pour moi. El miedo, el pánico, la seguridad, la sumisión. Podríamos enlazar textos, audios o vídeos de autores que sesudamente han reflexionado sobre el miedo. Pero estamos hablando de una crisis muy concreta y una crisis que en sí misma es un canto al miedo. ¿Recordáis las palabras de Ralph Baric? Pandemics really are times of opportunity, and I like George R.R. Martin's quote of chaos is a ladder. There's an opportunity for people to have political gain, financial gain, and personal gain during times of social upheaval. And that will probably occur. There will be misleading stories on social media, miracle cures that will be touted, conspiracy theories. One thing that is kind of new, you could probably buy and order your own vaccine on the internet for about $200 now. So you can buy your own vaccine and probably vaccinate yourself. If you have a little bit of knowledge, and most likely somebody will come up with a scheme to sell that in a legal way, not a safe way. The scientific community may run into all sorts of ethical dilemmas. At UNC, there's at least a dozen faculty who can have experimental vaccines ready within 2 weeks. There's other groups that will be able to test drugs for ability to inhibit virus replication in cell culture that will be done within a month. And those will get published. There'll be lots of hype. There'll be news reports. None of it's FDA approved. None of it's truly safe. But if you're dealing with a 10 to 20% mortality rate, people are going to want to take it. And that leaves all kinds of ethical dilemmas around the concept of what would you do to protect those who you love. Tenemos olvidado a Peter Daszak, nuestro Cicerone particular. En uno de los capítulos anteriores poníamos en el tablero el posible conflicto de intereses entre sus actividades profesionales y su participación como uno de los expertos de la OMS, además el más activo y parlanchín de todos, en la investigación sobre el origen del SARS-CoV-2 en Wuhan. Pues bien, ¿recordáis aquel artículo en The Lancet en el que 27 expertos de todo el mundo reconocían el 19 de febrero de 2020 como única posibilidad el origen natural del virus, arremetiendo contra aquellos que planteaban como hipótesis un posible escape del laboratorio? The Lancet ha publicado una adenda al artículo donde especifica cómo la financiación que ha recibido EcoHealth Alliance procede de la USAID o los NIH estadounidenses, Tony Fauci, y de otras entidades no gubernamentales. Y por cierto,
uno de los firmantes de este artículo, declara tener muy buenas relaciones con los científicos chinos y sugiere además unos consejos para terminar definitivamente con la hipótesis del escape. El científico español Luis Enjuanes, una voz acreditada en el mundo científico por sus innumerables estudios sobre los distintos coronavirus y por la creación en su laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid de las vacunas contra el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, surgidos en 2002 y 2012, muestra su apoyo a la directora del Laboratorio de Virología de Wuhan y niega la posibilidad de que este nuevo coronavirus haya sido creado en sus instalaciones. Desde la capital española, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplía la información. En las últimas semanas ha habido voces provenientes principalmente de Estados Unidos que han lanzado la teoría de que el COVID-19 había salido del laboratorio chino de Wuhan. Desde España, esta es la opinión del reconocido científico Luis Enjuanes, director del laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología. Pues a mí y a otros muchos científicos de todo el mundo, que ya escribimos una carta en la conocida revista Lancet, nos parece que es muy improbable, porque es un laboratorio que viene trabajando desde hace muchos años con virus patógenos peligrosos, fundamentalmente coronavirus que han salido de los murciélagos, y la directora del laboratorio, Chen-Li Shi, que es una gran científico y con pensamiento actual, tiene mucha experiencia y por tanto eso no nos parece probable. Lo que sería muy importante para acabar con toda esta polémica, que resulta desagradable no solo a los científicos chinos, sino también a los que colaboramos con ellos, es que el gobierno de la China dejase acceso a las historias clínicas que ocurrieron en el año 2019, en los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para poder ver qué personas tuvieron neumonía, poder revisar la historia clínica y poder evaluar los sueros que sin duda tendrán guardados, para ver si eso permitiría con mucha facilidad ver si el origen estaba en el mercado de Wuhan o en otro sitio que ahora ni siquiera sospechamos. No nos distraigamos, porque estamos hablando del miedo, de pánico, de temor, de seguridad y de sumisión. Peter Daszak, además de presidente de EcoHealth Alliance, es también el presidente del Foro de Amenazas Microbianas, una de las múltiples entidades, instituciones, fundaciones, asociaciones, por supuesto, sin ánimo de lucro, relacionadas con el concepto One Health y que pertenece a la National Academies of Science, Engineering and Medicine, la famosa NASEM, sin duda una de las referencias a nivel federal de los Estados Unidos y cuyas agencias patrocinan sus diferentes academias. Estamos hablando de informes muy vinculantes que influyen en las decisiones políticas al más alto nivel en los Estados Unidos y absolutamente en todos los campos. Por ejemplo, el informe sobre el cambio climático que ya en 2001 respaldó el famoso Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, o las unidades de estudio sobre ciencias sociales, ciencias del comportamiento y de la educación, lenguaje inclusivo, resiliencia, creación de imaginarios sociales, o la Junta de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, o de Investigación y Desarrollo del US Army, o computación, inteligencia, laboratorios, en fin. Visitad su web y encontraréis todo tipo de información. Pues bien, todos los años, el Foro sobre Amenazas Microbianas celebra un par de encuentros donde se exponen, entre otros muchos temas relacionados, las estrategias para captar fondos gubernamentales en la lucha contra las enfermedades emergentes, y Daszak es su alma mater. El 13 de junio de 2018, Daszak expuso los avances de las jornadas de trabajo al respecto, significando cómo el miedo es un factor determinante a la hora de influir en las decisiones de los políticos, pero cuidado, en su justa medida. No podemos generar pánico, pero sí preocupación y desasosiego. Vamos a asistir a la presentación y, como siempre, todo entre líneas. How does an individual respond
How does a household respond? How does a nation respond? And what is our global response? All those things are different. They're often irrational, depending on the outbreak. And what we talked about is we need more knowledge. So there are some real gaps. We basically need data on fear and how its effect at these different scales. We need more information on the geography of risk. We know for some diseases, like Ebola, for instance, we know where the reservoir is, we know where the likelihood, in a broad sense, of its future emergence is. But other diseases, it's a lot less clear. Some very widespread diseases, like Zika now, that's vector-borne, so it's all about where the vector is, and these things can shift very rapidly. When there's a change in the environment, vectors can explode, and you get an increase in disease. So understanding the risk around that is quite difficult. And it makes it difficult to set up clinical trials to actually do work to control those outbreaks at the right place and time. And an interesting question. During the Ebola outbreak, we saw that treatment was sort of triggered, or there was a rush to find new treatments, to fund new treatments when this became a global issue. What are the triggers for that? It has lasting impact and lasting economic impact, but is that going to be triggered in a random ad hoc way, depending on the amount of fear we in the West or the North perceive? Or is it going to be triggered in a thoughtful, science-based way? And I'm looking at Jay for that because he knows the answer. One huge data gap that we didn't actually talk about, but it came up a few times yesterday, is the cost, really the economic damages from these diseases. And Dean mentioned this at the beginning. We have an arms race in the cost of infectious diseases, from the millions to the trillions. Where is the reality of that, and how can we get some more objectivity into those measurements? We all know that a big cost is going to drive funding, so there's a push to go for a big cost. But let's get some reality into those checks. Next slide. So here are the challenges. It's difficult, a key issue. It's difficult to synergize data on behavior into models, because the models we're working on are intrinsically larger scale than individuals. They're made up of a disease spreading through a population, and then often internationally. So behavior data, social science data, qualitative, quantitative, is extremely context specific. So we need to deal with that. We need to generalize the very context-specific behavior if we're going to incorporate them into models. If we don't, we're going to continue to have models that are often believed by responders and by agencies that are not actually accurate. I think this key issue is we're trying to model a set of social systems and a set of biological systems at the same time, and this came out in some of the talks. So how can we deal with this and include also emerging diseases, endemic diseases, and diseases that seem to cross the barrier? AMR is a good example of that. And one very key point at the bottom there is how do we then communicate the results from these models? So we saw a nice range of this on day one. We saw some nice equations, and I think every model talk should have an equation in, but just do it really quickly and move on. You know, the key thing is you need your results to be understood by policymakers, decision makers. They're often not well understood. They're not communicated well. And what happens is you end up with two camps, really. People who believe the model and the outputs of the model and just run with it and kind of over-believe it and think it applies to all circumstances, or don't realize the very context specificity or the specific question you were trying to address with that model. Or you get people who've seen so many models that they just don't like them and they don't think they're any value. We need to avoid that. And I think one way to do that, and this came up a lot in the discussion, is how we communicate the results of the model needs to be simplified, and it needs to talk about the uncertainty. We need better ways to measure uncertainty, but we need to talk about the uncertainty or the limits to the model's power when we describe them. I think the next slide should be the last slide. Strategies. I think the fear that we talked about also includes people who do the work.
modelers are afraid of their own models being too general or being overinterpreted. And I think we need to avoid that. I think we need to really grasp this difficult strategy of bringing behavioral data into models. If we don't, we have an obsession with R0 that is fairly meaningless. If we're really going to make decisions based on science and using these models, which they are really good at, we need to deal with the concerns that we have ourselves about how accurate they are and just communicate the uncertainties better. There are strategies for getting better models, and one of them is to use game theory, stochastic dynamic approaches to make the models more accurately represent what's happening in the dynamics of an outbreak. Using data to underpin the models, to parameterize the models on the fear factor. But we need to know how that scales geographically with different outbreaks. Some outbreaks are quite small. How does the size of an outbreak ultimately correlate with the fear or adaptive response? And how does that fear and adaptive response change during an outbreak? Behavioral economics will help a lot in this, and we need to reach out to that community and bring them into this. And there are solutions here too. There are intermediate approaches using system dynamic models that form a sort of halfway house from the extreme behavior-rich qualitative focus group type survey information through to the other extreme, which is an economic toy model with no data at all. All of these are used to make decisions. I guess there's another extreme, which is 4 folks in a room making a decision based on nothing, which is also still used. And we need to avoid that. We need to think about the time issues more carefully. There are slow, long-term risks, like climate change, of which there's been a lot of talk, and that leads to a lack of interest or concern that's irrational. And maybe the same thing is going on with AMR right now. Maybe we can use some of what's been done for climate change and adapt that into our modelling approaches for things like AMR. Or things like pandemic risk, where the public and the policymakers will lose interest because there hasn't been a big influenza pandemic. And the next meeting of this forum will be on that pandemic risk in November. That's a plug for that. So we need to simultaneously address the lack of fear in policymakers sometimes with the excess fear. And we talked a lot about an example of the lack of fear, things like the TB and the malaria issues or HIV right now, the lack of concern, and the excess fear being the hyped up and over-the-top response to 2 or was it 3 cases of Ebola in the US that it wasn't even an outbreak. But you look at the cost of that, it was absolutely disproportionate. I think that's where we ended. Can you just flick the next one over and see if there is anything? Oh yeah, let's quickly go through that. Here are the stakeholders that are involved in this. So we had an interesting discussion, I'll be very quick, with Meta Boutry, who are working with the insurance industry to try and find a market, to develop a market. I think that's going to test out these ideas. But let's not forget outbreak responders and work with them to try and validate the models during outbreaks, including surveys of how fear changes over an outbreak. We need to work with social scientists and anthropologists, but we also need social scientists that want to be able to generalize their data from the very context-specific through to these general models. That's a very difficult thing for many social scientists to do. So we need a bit of a shift in that side too. And there are some other sectors that are involved. Modelos para conocer el miedo que genera un brote a diferentes escalas, pero también con otro objetivo: conseguir financiación utilizando estrategias predictivas basadas en la teoría de juegos y en los modelos dinámicos estocásticos que se están empleando en esta pandemia al más alto nivel y, como veremos, también en España. Y miedo para influir en las decisiones de los políticos. ¿Recordáis algunas de las patas del proyecto I+D Blueprint a través del cual la OMS está gestionando esta pandemia?
control de la comunicación, influencia en las decisiones de los líderes políticos y adaptación de las normativas, agilizando los procesos. ¿Os suena, verdad? Y casi de puntillas, Daszak señala en una diapositiva los grupos de poder a los que hay que implicar, buscar ese mercado, crearlo y explotarlo. Viajes, comercio, industria alimentaria, sectores del seguro y de las finanzas. Y justo el año después, en junio de 2019, y en el mismo escenario, Peter Daszak explica sin retórica ninguna la estrategia para conseguir fondos, convenciendo a los responsables políticos de su necesidad. We go to politicians to talk about our agenda. I think I've got a much easier sell to a funder or to a politician on we're going to stop the next pandemic if you give us, a couple of $1 billion, we'll fix it. Or even $20,000, we can do something. And the reason, in the US, we don't really get Nipah virus or Ebola. We had one case and brought in, a couple of others brought in by design. But the hype and concern is real enough to drive huge amounts of money for that issue. And that hype and concern is because people here know that it can get here and it can affect their health. What they also think they know about things like NCDs is it's not going to affect us. We're not going to get malaria. We're not going to get, malaria is a good example. We're not going to get malaria really. We're going to get pockets of it as travelers come in. But we have air conditioning. We have mesh nets on the windows. So it's less of a sell. It's more of a sell to that sort of altruistic side of a politician. And some of them don't have that. So that's quite a hard one. So I think we've got to learn from each other on this. I think that, as we heard in the last session, the NCD people have got to make this stuff more urgent, more directly applicable to people in the richer countries that are funding it, that need to fund it, and cooler, and speaking more dramatic languages about threats. We talk about global health security. That's a great sell. Why can't we talk about NCD security? Surely if you've got a whole population, a country that's got crippling chronic disease issues, and poverty and hunger, that's a country that could have political instability and security issues. It's all well known, but it's less direct and less threatening. So I think we need to use some of that language. And the bottom line is, clearly not both sides of this. So this is a map of where the next emerging disease is most likely to emerge. If you look at where that is, those are also the places that that we were talking about earlier, that if you look at NCD threats in the future, are most likely to have continuing NCD issues. So we're going to fix pandemics, we need to work in countries that also have huge NCD burdens. We need to work with public health systems and help them improve, because when a disease emerges there and gets on a plane, it always comes to the countries that travel the most, which are the richer countries, and that includes the US, Europe, Australia, Japan. And likewise, when countries go through security issues related to NCDs, that breakdown always costs the richer countries more. Well, it costs them too. So I think there's an equity issue that can be used to sell this agenda in the richer countries and use that funding to really deal with these issues. But I just want to finish by saying thanks again to all of the speakers. You did an amazing job. To all the moderators, to the planning committee, and to the members of the forum that supported this. It is unusual for the Forum on Microbial Threats to talk about non-microbial threats, but it really is eye-opening, and I think we've really catalyzed some synergistic stuff here that could be really cool. So thank you all for coming, and please come to our next meeting in December on innovation tackling microbial threats. Thank you very much. Si me das un par de millones de dólares, paramos el brote. Si me das 200.000, algo podremos hacer.
el ébola en Estados Unidos, un caso real, y 2, de diseño. Crear miedo. ¿Con qué objetivo? Un verbo de 4 sílabas. Manipular. Y el concepto no es nuestro. Nosotros simplemente lo utilizamos después de escuchar a un personaje absolutamente mediático en España que, fijaos dónde y cómo, explica con total naturalidad lo que realmente sucede detrás del telón. Que es donde hay un problema con el ébola, es donde hay que invertir, y donde hay que invertir hasta el último caso, no podemos bajar la guardia. Todo esto empezó con un caso y puede volver a empezar si bajamos la guardia antes de que el último caso desaparezca. Y luego el resto del mundo. En el resto del mundo no hay ébola. En el resto del mundo ha habido unos casos repatriados con unas medidas de protección y de seguridad muy altas y un grupo muy pequeño, relativamente pequeño, muy controlado a riesgo, que era el personal sanitario que los atendía. Eso es lo que ha habido. Desafortunadamente en España, una de esas personas, uno de esos del personal sanitario, se infectó. En Estados Unidos, 2. Y eso implicó el reconocimiento de que el riesgo cero no existe y de que por muchas medidas de control que pongamos, hay posibilidades de que alguien se infecte. Eso lo sabíamos, pero lo cierto es que tanto la sociedad como nosotros no queríamos creer que fuera a pasar, pero sabíamos que podía pasar. ¿Vale? En este momento estábamos cuando a final de septiembre Naciones Unidas, y de hecho la presión más alta la hizo el presidente Obama, hay que reconocérselo. Es que a mí me gusta reconocerles pocas cosas a los americanos, pero bueno, este caso hay que reconocérselo. Hizo muchísima presión para que se hiciera una inversión, apoyando a la OMS, apoyando a Naciones Unidas, para que se hiciera una inversión importante en el control de la epidemia in situ, porque es allí donde había una epidemia. De hecho, manipuló incluso los datos para generar esa donación de fondos por parte de los estados. Esa manipulación de datos nos creó problemas en el primer mundo, por así llamarlos, porque generó miedo, pero consiguió el efecto que se pretendía, y es que se invirtiera. Y se invirtió mucho, y la inversión llegó a primeros de octubre. Aparte del chascarrillo sobre sus preferencias o no, de lo que hacen los americanos, por cierto, curioso en un personaje público con un puesto de responsabilidad, la afirmación es demoledora. Manipulación de datos para generar miedo y conseguir así financiación. Después de esto, Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, Ministerio de Defensa, que es quien publica. Enero-marzo de 2021, volumen 77, número 1. Un artículo. Modelo dinámico de la pandemia de COVID. ¿Recordáis la teoría de los modelos dinámicos estocásticos? Quizá volvamos sobre ello, pero ahora nos interesa una reflexión del autor al establecer los problemas básicos del modelo presentado y más concretamente el último y tercer problema, la fiabilidad de los datos, y escribe textualmente: sin ánimo de entrar en el incómodo problema del negacionismo, sí que es cierto que dado que este episodio pandémico se está desarrollando en nuestra actual sociedad de la información, ha de tenerse en cuenta que no solo se está viviendo una pandemia biológica provocada por un virus hasta ahora desconocido, sino además se está viviendo una infodemia, una pandemia informativa que no hace más que incrementar o disminuir la realidad según conviene a las autoridades políticas y sanitarias. Esta es una pandemia que llega y se difunde mucho antes que la real debido al efecto amplificador de los canales de información. Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, Ministerio de Defensa, volumen 77, número 1, enero-marzo de 2021. Y ahora, un cuento
sobre el miedo. El miedo que paraliza a las personas, el pánico que las vuelve irracionales y el espanto que atemoriza al grupo y lo convierte en un juguete que es aprovechado por aquellos buscavidas sin escrúpulos que lo utilizarán, como bien decía Ralph Baric, en su propio y único beneficio, el que sea, pero en el suyo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando es al contrario? Cuando aquellos que conocen la situación de crisis, de emergencia, de peligro, voltean el discurso y nos llevan de la mano como a niños pequeños hacia el terreno contrario, hacia la sobreprotección infantiloide basada en otros trucos, en otras mentiras. Porque de eso se trata, ¿no? De seguir controlando, de seguir pastoreando. España, febrero de 2020. Datos oficiales de casos según el último reporte publicado por el Instituto de Salud Carlos III a través del Ministerio de Sanidad.
1.717 casos diagnosticados, de los cuales 1.671 lo fueron mediante PCR. 1.099 hospitalizados, 75 en UCI y un fallecido. Y sin embargo, 2 intervenciones en ese mismo mes para finalizar el capítulo e introducir el siguiente, que llevará como título Comunicación o Manipulación. Atentos. Malditos neutrales al límite de la posverdad. Hola, buenas tardes. Tengo dudas de si lo que vamos a plantear hoy supone una contradicción en toda regla. Bueno, seguramente lo sea, porque hace días que me quejo, y no creo ser el único, de tantas cosas como circulan a lomos del coronavirus de China que no tienen que ver con la salud. Pero hoy vamos a hablar precisamente de eso, no del bicho, sino de todo lo que ha generado esta alerta sanitaria. De los bulos y de los prejuicios, el racismo, que por ejemplo está aflorando con esta historia, de eso no podemos responder. Pero de la saturación informativa a lo mejor sí, un poco. Y además poner en solfa la gestión que hacen las autoridades en materia de comunicación. Es mi opinión, esto que digo, como tal la planteo. Y además a estas alturas sé que es una batalla, en fin, absolutamente perdida. Pero, sinceramente, es que no creo que dedicar horas y horas de programación, gráficos, informar de cada contagio nuevo, goteo continuo al minuto, reportajes de los turistas aislados en un hotel, avances informativos especiales, conexiones con mascarillas, estar constantemente a todas horas con el dichoso coronavirus y al mismo tiempo, así al final, llamando a la tranquilidad, sinceramente no creo que sea la mejor idea. Pero bueno, a ver quién tiene narices a estas alturas de la película de apearse del tren en marcha. Ojo, ojo. Que nadie entienda, por favor, que nadie entienda que apuesto por el oscurantismo, por no hablar del tema, para nada. Este es un virus nuevo, no hay vacuna todavía, pero no es el ébola, coño, no es la peste bubónica. Lo único que digo, es que ninguna, absolutamente ninguna, de las opiniones de expertos en salud, de los que saben de esto, virólogos, epidemiólogos, investigadores, médicos de urgencias, ni una sola se compadece con el clima de psicosis que se ha creado, y sin embargo ahí seguimos alimentándolo. Pero bueno, hay una clave que explica todo eso, un factor decisivo, que es el miedo. Ese es el peor de todos los virus, y si el miedo muta en pánico, pues todavía más. Pero luego hay algo que yo también me planteo, ¿nos va la marcha? Pregunto, ¿nos va la marcha? Porque a veces cuando ocurre una desgracia o surge algún problema, parece que haya como una especie de carrera a ver si nos cae algo cerca y podemos contarlo. No sé, en fin, son dudas que tengo en la cabeza y quería compartirlas, solo eso. De momento, hoy hablaremos con 2 personas que están a punto de publicar Manual del Miedo. A ver si nos ayudan a entender un poquito y a combatir todo este lío. Bienvenidos a La Ventana.